Aleluya. Gloria, 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 gloria al Todopoderoso. Señor, tuya es la gloria. Señor, tuya es la honra, Padre, tuya es la alabanza. Gracias. Gracias, hermoso Señor, Padre eterno, por darme este privilegio y a la vez esta gran responsabilidad de transferir, de transmitir, de entregar, Señor, el mensaje que tú le quieres dar a tu amada iglesia. Padre, oro para que los corazones sean, Padre, reformados, para que los espíritus sean impregnados de esta palabra, Señor, para que haya una reforma profunda y un entendimiento glorioso en cada uno de los que a ti te complace, Señor, que le llegue este mensaje. Gracias, Señor, porque está escrito, Señor, que tu palabra es verdad, que tu palabra es vida. Señor, me coloco en tus manos, Dios Todopoderoso, para que tú hagas de mí lo que tú quieres y uses mi vida de acuerdo al plan y a la voluntad para la cual tú me has escogido en estos días. Amados, vamos a estar compartiendo un mensaje. Este mensaje, para la gloria del Señor, ha sido puesto en mi espíritu y sé que es el propósito del Dios eterno que le comparta a usted este mensaje. Y el tema es el día del profeta. Dice Ezequiel capítulo 37, versos 7 al 10. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Quiero detenerme aquí en esta parte. Dice profeticé, o sea, decretó el hombre de Dios, el ungido, el profeta. Pero él dice profeticé pues, y aquí vemos un principio poderoso, como me fue mandado. O sea, el profeta no fue llevado en el espíritu solo para tener la visión, sino para profetizar. Pero no para profetizar según su perspectiva humana, según su visión o según su entendimiento racional, sino que él dice profeticé como me fue mandado. Aquí hay algo muy fuerte para entender, porque estamos hablando sobre el tema el día del profeta. Sé que por el Espíritu de Dios he sido comisionado en esta hora para darte esta palabra y que tiene un efecto poderosísimo para los que oigan, o sea, atiendan este mensaje. Dice que cuando el hombre de Dios es llevado por el Espíritu, escucha, primeramente es llevado por el Espíritu al valle de huesos secos. Dice el verso 7 de Ezequiel 37 que él profetiza, pero no dice conforme lo que él piensa, sino dice profeticé pues como me fue mandado. O sea, él se sometió a la orden del que gobierna al profeta. Hablo del Espíritu Santo. Y dice que mientras profetizaba, mientras enviaba la palabra que tenía que dar, se establece una atmósfera que yo llamo movimiento espiritual. Y entonces dice, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Aquí hay un principio. Cuando el profeta está estacionado en el tiempo de Dios y tiene la palabra por el Espíritu, cuando el profeta habla, eso dice Ezequiel, eso dice Amós, que no acontecerá nada en la tierra sin que antes Dios lo revele a sus siervos los profetas. Hay un principio profético de movimiento. Entonces dice la Biblia, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Qué tremendo es esto. Mire lo que sigue. Y aquí un temblor. Primero un ruido, luego un temblor. Esto me habla de una manifestación dimensionada, o sea, en crecimiento, hasta llegar al punto del propósito.
Y sigue diciendo, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Esto me habla de la unificación, escuche, la unificación, la unidad de la iglesia, pero en el orden del Espíritu. Porque no dice se juntaron los huesos, se juntaron los huesos, cada hueso con su hueso. O sea, aquel valle de huesos secos, que no solamente era un valle de huesos secos, sino que la Biblia dice que eran secos en gran manera. Esto me habla de generaciones, estoy llevándolo a usted por el Espíritu, que se quedaron sin propósito. Pero también dice la palabra que vino el Espíritu profético y habló sobre el valle de huesos secos, y empezó a manifestarse un ruido que se convirtió en un temblor, y luego este ruido y ese temblor empezaron a traer un movimiento de unidad, donde se juntaron los huesos, cada hueso con su hueso. O sea que cada parte se conectó con la parte. Así es que funciona el espíritu profético, la dimensión profética, la atmósfera profética. Los diseños proféticos son enviados para traer orden. Escucha este principio tan poderoso. Si queremos ver gloria, si queremos ver manifestación, si queremos ver direccionamiento, si queremos ver empoderamiento, ensanchamiento, si queremos ver avance, necesitamos oír al espíritu profético, pero necesitamos conectarnos, escucha esto tan poderoso, con el orden de Dios. Cada hueso se juntó con su hueso. Para que este orden se estableciera, primero tuvo que haber sido enviado en el espíritu el profeta, luego tuvo que declarar la palabra correcta, la que el espíritu le había entregado, y enseguida empezó a moverse la mano poderosa del que restaura todo, aún generacionalmente. Empezó el temblor, empezó el ruido, siguió el temblor, luego el movimiento de los huesos, cada hueso con sus huesos se juntó. Dice, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Aquí hay algo muy fuerte en esta parte, dice, pero no había en ellos espíritu, pero no había en ellos vida, es lo que quiere decir aquí. El soplo de escuche, la verdadera dimensión y el verdadero diseño del propósito de Dios. Y me dijo, una vez más, escuche amado, profetiza el Espíritu. Lo que me llama la atención de lo profético, del manto profético del profeta, es que la dimensión del movimiento y la dimensión de la gloria depende de la conexión del oído del profeta con el Dios del profeta. Porque el profeta no está llamado a profetizar solo porque es profeta, sino está llamado a profetizar en la dimensión del Espíritu, o sea, oyendo al Señor. Y el hombre de Dios vuelve y oye al Espíritu y le dice, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Tenía que declarar una palabra. Así ha dicho Jehová el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, una vez más, mire lo que dice esta palabra, y profeticé como me había mandado, o sea, a la orden del que lo puso en el valle de huesos secos. Y entró espíritu en ellos, esto es poderoso, y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Esto es lo que nos habla Ezequiel, capítulo 37, versos 7 al 10. Es poderoso lo que estoy hablando. Solo en estos versos hay una riqueza gloriosa de revelación, de restauración, de restitución, de empoderamiento, de movimiento del cielo en la tierra, de unidad del cielo y la tierra a causa de la agenda y del propósito de Dios, de tiempos de cambios, de frutos, de propósitos que se quedaron estancados en el tiempo, recibiendo por el poder de resurrección un avivamiento. Creo que hay un avivamiento, creo que hay una reforma, creo que hay un tiempo donde el Señor está por irrumpir en la tierra y manifestarse de una manera gloriosa en medio del cuerpo de Cristo. Esta palabra, cuando termina el profeta de ver la visión y de profetizar, ya terminando este capítulo 37,
El Señor le habla que este valle de huesos secos es Israel, y le dice que ellos mismos en su propio parecer se ven muertos, sin esperanza y sin vida. Pero el Señor dice que Él levanta aún de las tumbas, de las sepulturas a su pueblo. Esta es una palabra que ha sido ministrada, manifestada, establecida, cumplida en Israel, pero que es una palabra que tenemos que mirar ahora en la dimensión del Espíritu, y hablo como iglesia del Señor. Necesitamos entender. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? La palabra que el Señor me dio, el tema que el Señor me dio. Necesitamos entender el día del profeta. ¿Qué será el día del profeta? ¿A qué me estoy refiriendo? Ya va usted a mirar, ya va usted a entender a través de trasegar por esa palabra, de escucharla, en qué dimensión el Señor quiere la iglesia, para que se conecte con la voz del profeta. El profeta es la voz de Dios. Alguien dijo que los profetas teníamos el oído en el cielo y la boca en la tierra para hablar de parte del Señor. Yo le pregunté al Señor, y quiero compartirles esto, ¿por qué tuvo que moverse de esa manera el Espíritu Santo, llevar a Ezequiel a una visión, mostrarle un valle de huesos secos? Imagínense, miles de huesos secos, y no solamente estaban secos, dice que estaban secos en gran manera. Y cuando el profeta se encuentra en esta dimensión del Espíritu, en este lugar, entonces empieza a oír a Dios, a recibir una orden, y a medida que él profetizaba comenzó un movimiento de restauración, de restitución. Entonces yo le decía, Señor, ¿y usted por qué hace esto con los hombres? Porque no sencillamente usted hace la tarea, usted es Dios, el mismo Espíritu va y hace la obra. Entonces Dios me habló de que Él tiene así diseñado y así le ha complacido, escúcheme bien, de usar al hombre para restaurar al mismo hombre. Aquí vemos a un profeta, un hombre de carne y hueso, pero con un manto de autoridad, siendo colocado en una posición de gobierno, con una palabra definida para una generación, y encontramos al Dios del cielo, escúcheme, sometiéndose, por así decirlo, a la misma palabra del profeta, dada por el mismo Espíritu. Era necesario que el profeta llegara a ese lugar en el Espíritu y profetizara, para que Dios le diera vida al mismo pueblo de Israel. ¿Usted está entendiendo lo que le acabo de decir? Es poderoso, es glorioso, y estamos hablando del día del profeta. Usted va a saber para dónde vamos, porque el Espíritu Santo lo va a tomar de su mano y lo va a llevar a ver la gloria de Dios. Sea sensible, seamos sensibles al Espíritu Santo y sobre todo a la palabra que Él está enviando. No hay excusa, no hay por qué no atender la voz del Señor. Es tiempo de volvernos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Amados, cuando hay profecía, hay vida. Escuche lo que le acabo de decir. Cuando hay profecía, hay vida. Cuando se desecha la profecía, esto es fuerte, se cae en desgracia. ¿Por qué? Porque nos separamos de la gracia. ¿Y qué es la gracia? Todo aquello que ha sido puesto a favor nuestro y ha sido determinado desde antes de los tiempos, desde la eternidad, para bendición nuestra. Dios tiene un medio, y hoy me compete hablar de lo que el Espíritu me ha dado a mí para enseñar. Hoy Dios tiene un recurso, Dios tiene un modelo, una plataforma, Dios tiene un instrumento, un vaso. Dios tiene ese canal, ese obrero del reino, ese hombre, ese ungido de Dios, y hablo del profeta. ¿Para qué? Para hablar la profecía, para establecer el decreto del Señor. ¿Con cuál fin? Con el fin de que se cumpla este principio de Amós 3:7, que no acontecerá nada en la tierra sin que antes Dios lo revele a través de sus siervos los profetas. Qué poderoso es lo que estoy diciendo. Si entendemos esto, vamos a entender muchas cosas. Creo que si estoy llegando a usted y usted me está escuchando, me ha ido escuchando, es porque Dios ha puesto este llamado a su servicio, pero es con el fin de Él conectarse con su espíritu, de hacerle entender cosas poderosas
y de transicionarlo a usted, amado hermano, a usted, amada hermana, a nuevas dimensiones de gloria. Por eso digo que cuando se desecha, la profecía se cae en desgracia. ¿Por qué? Porque nos apartamos de esa gracia. ¿Y cuál es esa gracia? La manifestación que el Padre quiere hacer a través de oír y a través de apercibirnos y seguir, no al hombre, sino al manto. Y hablo de la profecía, y hablo de la revelación, y hablo de la dimensión, y hablo de la estación donde vive el profeta. Hace unos tiempos atrás entendí cuando dice que el que honra a un profeta, recompensa de profeta tendrá. Y es que desde el vientre profético Dios ha diseñado, ha engendrado, ha liberado propósitos para su pueblo. Y cuando el hombre de Dios habla por dirección del Espíritu, en el tiempo que el Señor le da la orden, como me la ha dado ahora, y el pueblo recibe, entonces honrar es establecerse en la palabra, recibir la palabra, caminar dentro de la palabra, y eso que va a producir el fruto de esa palabra. Así que el profeta tiene un vientre que manifiesta el plan exacto, el tiempo exacto de Dios. Vuelvo y digo, siempre y cuando el profeta esté conectado con Dios, viviendo para Dios, en la dimensión del Espíritu, en el tiempo correcto y aún en el lugar correcto, y también con las personas correctas. Creo que le estoy hablando al pueblo correcto. Creo que el Espíritu de Dios está trascendiendo. Le hablo a esta nación maravillosa de Colombia, a los amados ministros, hombres y mujeres de Dios que están en este país, pero le estoy hablando ahora mismo a muchas naciones donde este audio está llegando, porque el Señor está trascendiendo en este tiempo. El día del profeta es el día de la misericordia. Qué tremendo es eso. El día del profeta, repito, es el día de la misericordia y el favor del cielo. Así que esté atento, amado, a lo que el Espíritu le está diciendo. El día del profeta es el día de la misericordia y el favor del cielo. Dios siempre enviaba a los profetas, desde el Antiguo Testamento lo vemos, con un fin de restaurar a su pueblo si estaba mal, de fortalecer a su pueblo si estaba en debilidad, de advertir a su pueblo si estaba en riesgo de sus enemigos, pero también de hacer volver el corazón del pueblo a Él. Siempre el propósito de Dios ha sido misericordia. Es que Dios activa los tiempos por medio de sus profetas. Hoy quiero declarar una palabra profética, así que prepárese para recibirla, para ser impartido, para ser promocionado, removido de un lugar a otro, establecido en un nuevo tiempo. Oír al profeta es oír al espíritu del tiempo. Alguien tiene que entender esto. ¿Sabe que la Biblia dice en Daniel 2:21 que Dios muda los tiempos y las edades? Aún dice que quita y coloca reyes, autoridades, gobiernos, estaciones, atmósferas. Pero ¿qué dice esta palabra? Que Dios es el que lo hace. Entonces necesitamos estacionarnos en el tiempo, entender nuestra nueva estación de gobierno y autoridad. Por eso cuando oyes a un profeta, estás oyendo la voz del tiempo. Y la voz del tiempo es la voz de la reforma, de los cambios, de los propósitos, de los proyectos. Aún, escúcheme, de la respuesta que el Señor ha querido entregarte. Hay gracia, mucha gracia en esta hora, y se quiere derramar de lo alto. ¿Cuántos están hoy dispuestos como una tierra fértil, abonada, para ese derramar y esa gloria poderosa del Señor? ¿Entendemos lo que estamos hablando? Tengo que decirlo porque es lo que el Espíritu Santo me ha dicho que hable, porque he visto en mi trasegar como profeta que mucho pueblo del Señor no entiende qué es un profeta. ¿Para qué está un profeta aquí? ¿En qué dimensión se mueve el profeta? Escuchen, no solamente es profecía, porque hay muchos que tienen un don de profecía, pero no son profetas. La palabra no dice que Dios le entregó las llaves de la confirmación y de la mudanza de los tiempos a los que tienen don profético o a los que ejercen un llamado, gloria a Dios por cada llamado, sino el Señor dice que lo estableció a través de los profetas. Los profetas movemos las llaves del tiempo. Cuando a tu casa te llega un profeta, cuando tú llegas a la casa de un profeta, tú tienes que entender. Hay mucha gente que vive bajo la dimensión pastoral, y no es que esté mal, pero hoy es necesario entender cuál es la dimensión profética. Por eso cuando la viuda de Segunda de Reyes capítulo 4
llega a la casa del profeta y oye la voz del profeta y hace conforme el profeta, sus hijos que iban a ser tomados por esclavos no fueron llevados por esclavos. El aceite se multiplicó, ella pagó sus deudas, sus hijos quedaron en su casa y no solamente eso, se creó una plataforma financiera para ella vivir con sus hijos. Pasó de la angustia, de la turbación, de la tribulación, de la viudez, del desespero, del temor, a un movimiento espiritual, a un tiempo de gracia. Cuando llega a Elías, donde la viuda de Sarepta, Elías le pide que le dé debajo de las cenizas una pequeña torta, y aquella mujer expresa su pensamiento y dice: no, pero es que solo hay un puñado de harina y un poco de aceite, y yo estaba tratando de hacer esta comida con estos pequeños palos que tengo aquí, esta madera, y después de comer esto ya nos íbamos a dejar morir porque no había más alimento en esa región y ya se habían muerto algunas personas. Escucha, amado. Pero el profeta le dice: dame a mí primero, porque si lo haces, escuche, en el orden, la dimensión profética, en la palabra que el Señor me ha dado, en el orden del Espíritu, conforme el Señor lo ha dicho, entonces la harina ni el aceite escaseará. Y dice que así fue, día tras día la harina y el aceite se multiplicaba, y dice que Elías, la viuda y su hijo comieron por muchos días. Recuerde que por 3 años y medio no llovió sobre aquella tierra. Entonces la gloria sea para el Señor cuando el Señor entra proféticamente. Yo creo que el Espíritu Santo algo está diciendo hoy a tu corazón, a tu espíritu. Yo oro para que el Señor rompa con toda atmósfera de distracción, de desobediencia, de indiferencia al día del profeta, y entiendas que el día del profeta llegó y que Dios está indicando, corrigiendo, direccionando, guiando, impulsando el propósito, porque Él quiere transferir a tu espíritu y en tu entorno, en cualquier área de tu vida. Escuche ese ruido que se hizo cuando habló Ezequiel, pero también ese movimiento que fue como un temblor que hizo que los huesos se unieran a sus huesos, o sea que hubiera una reforma y un propósito para ese valle de huesos secos. Cuando hay voz de Dios, hablo del día del profeta, cuando hay voz de Dios, hay destino eterno. Cuando hay voz de Dios, hay provisión. Por eso esté atento a lo que el Espíritu le esté hablando, a lo que le va a seguir hablando, a lo que le hablarán estos días. Cuando hay voz de Dios, escucha, amado, el tiempo se detiene y da lugar a la eternidad. Por eso los milagros se hacen. Cuando hay voz de Dios, lo sobrenatural se manifiesta en la tierra. Aleluya, esto sí es glorioso. Cuando hay voz de Dios, la tierra se alegra. ¿Sabe por qué? Porque Dios viene a manifestar su restitución, su amor, su gracia. Escuche, a traer orden sobre la tierra. Cuando el hombre de Dios habla, aún la naturaleza se pone al orden de esa voz. Cuando hay voz de Dios, todo se alinea en dirección al Creador y a su voluntad. Estamos hablando del día del profeta. El día del profeta es el día del Señor. ¿Por qué? Porque el profeta llega y es el Señor que llega con él. No miremos solo la carne, no miremos solo la figura, la debilidad humana como muchos la ven. Miremos el manto, el peso, el propósito, la atmósfera, la visión, la dimensión y quién es el que llega con el profeta. Por eso digo que el día del profeta es el día del Señor, porque todo profeta alineado en el Espíritu, bajo un propósito y en el lugar de su destino, o sea, donde Dios lo envía, no donde Él quiere estar, o a donde Dios lo dirige, como en esta hora, hablar estas cosas. Cuando el profeta hace todo de acuerdo a un tiempo, a una dimensión, a un propósito, a la voz de Dios, al Espíritu de Dios, entonces este profeta estará hablando lo que el cielo está hablando. Escuche, lo próximo que estás oyendo y vas a oír, lo próximo va a ser a Dios, hablar a tu espíritu, porque el profeta, cuando está alineado en el Espíritu, es voz de Dios la que viene y no voz de hombre. He visto la muerte cumplir su propósito. He visto apagarse un destino de gloria en la tierra. O sea, gente con destino, con un gran propósito, sale del propósito, se pierde en la tierra y se apaga ese destino de gloria. He visto la caída de hombres de Dios,
por no entender el día del profeta. ¡Ay, santo eres, Señor! ¿Y qué no es entender el día del profeta? El día de la visitación de la misericordia, el día en que el profeta lo amonestó, el día que el profeta le dio dirección, el día de que el profeta le dijo, no haz esto, hazlo así, el día en que el profeta le dijo, tenga cuidado, pero el hombre no escuchó. Entonces se pierde un destino profético, porque Dios no opera en la desobediencia, Dios opera es en la conexión que tengamos con su Espíritu. O sea, el día que el Señor nos visita es el día del profeta, y es el día que nos habla a través del profeta. Yo sé lo que estoy hablando. Mi vida ha trasegado viendo a personas caer bajo el juicio de Dios por no creer en una palabra dada por el Espíritu. En una ocasión me encontré con un hombre en la calle. Primera vez que lo veía, me lo presentó alguien, una tía de este varón. Y entonces le dije lo que el Señor colocaba en mi espíritu. No sabía quién era ni cómo vivía, pero el Señor, que lo sabe todo, le habló ese día. Y le dije que si no cambiaba su vida, yo podía mirar su muerte como profeta, que él moriría en un matorral, perseguido por personas. Y 4 meses después, así murió. Era alguien que le gustaba lo ajeno, un ladrón. Por estar robando en una casa, lo vieron, lo persiguieron, y tal cual como el Señor le dijo 4 meses antes, por no atender la voz del profeta, así murió. Es tremendo lo que le acabo de decir. ¿Por qué le digo esto? Esto fue lo que el Señor colocó, compartir, porque creo que tenemos ya que tomar en serio lo que estamos hablando. Días atrás dejé de mandar enseñanzas, porque el Espíritu Santo me dijo, no envíes más enseñanzas, porque muchos te oyen pero no te escuchan, y no me escuchan a mí. Y ¿sabes? Sentí mucha tristeza, le quiero confesar, porque ver el pueblo y la indiferencia que tiene hacia lo que Dios le está diciendo. Pero también sentí libertad. ¿Libertad por qué? Porque día tras día tengo que prepararme, orar, buscar tiempo, pedirle al Señor la palabra, rogar para que el Espíritu Santo me dé el mensaje. Porque no soy de los que doy mensajes porque quieren dar mensajes, sino doy mensajes porque el Espíritu Santo me dice que lo haga. Y Dios me ha dado el permiso una vez más de enviar este mensaje, y le doy la gloria al Señor. Escuche, porque en mi corazón está poderle transferir lo que en el secreto el Padre me dice. El día del profeta, de eso es que estamos hablando, es el día del Señor, ya se lo dije, y hay que atender esto, aleluya, hay que atender esto, aleluya. En una ocasión, quiero decirle también que estaba ministrando en un pueblo llamado Honda, Tolima, la palabra, hace unos años, y estaba allí en un parque. Entonces yo recuerdo que mientras estaba ministrando la palabra, Dios colocó en mi boca decirle a un brujo que estaba en medio de aquella multitud alrededor de este parque, escuchando la voz de Dios, viendo milagros y todo lo que el Señor hizo en aquella ocasión. El Señor le dijo a un brujo y le habló a esta persona, y le dijo y le advirtió que se arrepintiera, que el día de su arrepentimiento era ese día y que no había otro día. Escuche, este hombre no recibió la palabra, no actuó en esa misericordia que Dios le estaba ofreciendo a través de este servidor, del profeta, y no, escuche, se alineó a la oportunidad que el Señor le daba para vivir, no solo para vivir en esta vida, sino para vivir en la eternidad, porque él partió sin Cristo. ¿Y sabe qué ocurrió? El Señor decía que si no se arrepentía ese día iba a morir trágicamente, y así murió. 2 años después, a través de una mujer, supe que este hombre tuvo una terrible muerte. Yo voy a decir lo que el Señor me dice, pero suena feo y duro, pero es así. Hasta la lengua se la sacaron, murió terriblemente, como el Señor le estaba advirtiendo. Yo no estoy jugando a lo que le estoy hablando, yo tengo experiencias, muchas, como profeta, y sé que cuando Él habla, Él habla. Así me habló el Señor aquel día, así le transmití la palabra, pero Él no quiso cobijarse bajo la voz profeta, bajo el día del profeta, bajo el día de la misericordia. ¿Y por qué ocurre todo? ¿Y por qué ocurrió en aquel día? Por no atender la voz del profeta.
Sabe, en una ocasión, recuerdo ahorita, le dije a una persona qué hacer y qué no hacer con su dinero. Porque él me había pedido oración, esta persona me había pedido oración meses antes por eso. Y no hizo caso a la corrección, se molestó por lo que le dije que tenía que hacer. Entonces, lo que le advertí que le pasaría, si haría lo incorrecto con su dinero, le pasó. Todo aquello, al pie de la letra, porque Dios habla. Lo que no debería haber ocurrido, ocurrió. ¿Solo por qué? Por menospreciar el día del profeta, la voz del profeta, la guianza del profeta, que no es la del profeta, sino la del Dios del profeta. Aleluya. El día del profeta aún está en estos días, y en este momento es uno de esos días. Es un tiempo de gracia. Es el día de ponernos a cuentas con el Señor. Quiero decirle esto, la visita de un profeta, usted que ha recibido profeta a través de físicamente, o que está recibiendo el profeta a través de esta palabra, la visita de un profeta, la voz de un profeta. Escuche, atienda esto, repito, la visita de un profeta, la voz de un profeta, o la conexión con un profeta trae dos cosas. Esto sí necesito que usted y más el Señor, que usted lo entienda, por favor. Necesita entender que la visita a un profeta, la conexión con un profeta, digámoslo así, la amistad con un profeta, aunque nosotros sí tenemos una dimensión de amistad, pero tenemos más un compromiso de honra con el Señor, por eso no, almáticamente no hacemos alianza a los profetas. ¿Por qué? O sea, emocionalmente, porque nos debemos a Dios y tenemos que hablar la verdad a quien el Señor nos diga, como el Señor nos diga y de la manera que el Señor nos diga. No esperamos aplausos, muchas veces somos juzgados, criticados, malinterpretados, pero nuestro destino, escuche, nuestro destino es cumplir el propósito de Dios, no el propósito de los hombres. Y yo le decía que cuando usted tiene conexión con un profeta, o un profeta es enviado, o escucha un profeta, qué bendición gloriosa es esto. Pero le voy a decir algo, hay dos cosas que tienen que ver con esto, y le voy a hablar de favor y le voy a hablar de demanda. ¿El favor qué es? El favor es la bendición de esa conexión. No hay nada que produzca más bendición que estar conectado con un hombre de Dios, que estar conectado con un manto del Señor. Aleluya, aleluya. O sea, escúcheme esto que le estoy diciendo. Estas dos cosas, demandas. La primera tiene que ver con favor. ¿Qué es el favor? Es la respuesta de Dios, la protección del Señor para nuestras vidas, con la voz profética, con el manto profético. Y aún para nuestros seres queridos, para las empresas, para todo lo que tiene que ver con el plan direccionado por el Espíritu a través del manto profético, porque el manto profético también es un manto de paternidad y de cobertura. Este favor tiene que ver con la provisión del cielo, pero también con la derrota de nuestros enemigos, porque cuando Dios coloca profeta, Dios coloca un guerrero, y cuando el profeta está ahí, los diseños del enemigo, hay diseños del enemigo, hay jerarquías en el mundo espiritual, hay dimensiones de batallas y de dificultades que solo a través de un manto profético se puede traer libertad, liberación. Aleluya, esto que digo es poderoso. Siento aquí al Señor, y hay alguien que tiene que entender esto. Este es el favor. Cuando hay conexión con un profeta hay favor, cuando hay conexión con un profeta hay poder, cuando hay conexión con un profeta hay rompimiento, cuando hay conexión con un profeta hay liberación, cuando hay conexión con un profeta, escucha, hay provisión sobrenatural. Yo he vivido esto, yo lo he visto, donde no hay aparece, donde hay ataduras físicas, emocionales, salud, y donde hay otra clase de problemas, el espíritu profético viene a traer algo que se llama rompimiento en la autoridad profética. Yo no estoy menospreciando, Dios me guarde, ni desconociendo los otros ministerios, pero hoy estoy hablando del día del profeta para que entendamos esto. ¿Y qué es la demanda? Acabo de hablar del favor de Dios a través de un profeta, de escuchar a un profeta, de vivir bajo la cobertura de un profeta, si el Señor lo ha dicho, de escuchar a un profeta, de honrar a un profeta, de recibir al profeta, de estar en la casa o en la cobertura del profeta. Trae favor, trae provisión, trae liberación, trae desatar de palabra, trae rompimiento, cambios. Pero ¿cuál es la demanda? Escuche que esto es importante, esto lo complementa. La demanda de andar, de escuchar, de vivir, de experimentar, de ser sensibles al profeta o a la voz profética, es que la demanda también tiene que ver con honra.
es la honra que el Señor espera para que se cumpla el propósito, porque es el sello del propósito. Todo propósito depende de un nivel de honra. Hablando de demanda, el profeta muchas veces es mal interpretado por llamar al pueblo a la honra. Y es que el profeta tiene autoridad porque Dios lo llamó a conectar el destino del cielo con la tierra, y el profeta no puede hablar a medias, tiene que concretar el propósito, definir el propósito, declarar el propósito, hablar conforme el propósito. ¿Sabe a cuánta gente yo la he visto indiferente? ¿Sabe a cuánta gente veo en deshonra? ¿Sabe que en estos días el Señor me decía y me hablaba de algunas personas y me hablaba de la deshonra que estaban dándole al profeta, en este caso este siervo, y cómo el Señor desaprueba eso y cómo el Señor le desagrada eso? Dios te puede llevar un profeta a tu casa a conectarte con tu destino ministerial, con tu destino financiero, empresarial, en cualquier área familiar, en tu propia vida, pero Dios da un tiempo, y si el profeta vive serio con Dios, llegará un día en que Dios le dirá al profeta: sepárate, retira tu cobertura de esa familia, retira tu cobertura de esa empresa, retira tu cobertura de ese lugar, porque yo te envío a otro sitio. Dios lo hace. Ojalá me entienda, a tiempo, antes de que el Señor te cierre la puerta de conexión. Cuando no hacemos en el orden de Dios, escúcheme, toda desobediencia es pecado, y si tú obedeces fuera del tiempo que te es estipulado, después que tú lo hagas, aunque puedes reconciliarte con el propósito en Dios, pero todo lo que tú haces fuera del tiempo es desobediencia. Cuando Dios te dice hoy es hoy, muchos dan el orden al diseño de sus vidas conforme su razón y no conforme la palabra que ya el Señor les había dado. Oído a esto, Dios le está dando un tiempo, oído a lo que estoy diciendo, Dios le está dando un tiempo muy corto a personas que me están oyendo. Yo soy serio, yo no hablo por hablar, ni estoy buscando acomodarme a nadie, ni a mi propio beneficio, a nada. Pero esto tengo que decirlo, Dios le está dando un tiempo muy corto a personas que me están oyendo para que cumplan con la demanda del cielo. Ojalá lo haga ya antes de que se cierre la puerta, o si no les va a quitar la cobertura que tenían. ¿Y de qué hablo? ¿De qué estoy hablando, hermano? Y esta cobertura la va a poner sobre alguien que va a dar frutos en esa palabra. Y cuando hablo de cobertura, hablo de la palabra profética que has recibido, y hablo de la demanda que Dios te ha puesto, y hablo de que debes actuar ya, y el mismo propósito, porque sabes que cuando tú cumples en la voz profética, aunque no entiendas y te esfuerzas y honras la palabra, la cobertura no solamente viene sobre ti, sino sobre tus hijos. ¿Sabes cuánta pérdida hay? Porque muchos hacen lo que no deben hacer y desobedecen al Espíritu del Señor a través de lo que el mismo profeta ha hablado. O sea, estoy hablando que cuando Dios quita la palabra profética, no toda palabra profética se cumple. Vaya la palabra y verdad, y verá que usted encuentra eso. Porque la palabra está condicionada en un tiempo y a obediencia. O sea, Dios retira el manto del profeta. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu de Dios le ha placido hablarle en este día. Amados, acabo de llegar de un pueblo donde Dios me envió a visitar una familia, y el Padre hizo presencia allí, manifestó algo. Yo tuve una dimensión donde vi a un hombre que no hablaba hablar. Esto es poderosísimo. ¿Sí ve lo importante, hermano? Cómo trasciende el tiempo y cómo Dios puede conmover todo y traer de un desorden orden a causa de que la voz de Dios llega a un lugar. Es que cuando somos enviados, vamos bajo el poder de su gracia y de su favor. Aleluya. El día del profeta es el día de la presencia. Creo en este momento que esa gloria está operando a causa de esa palabra. Escucha, es el día de la presencia de Dios. Hay presencia del Señor ahora mismo. Y Dios te dice: recibe tu milagro, como confirmación que te está hablando profeta, que está recibiendo profecía, que el Espíritu de Dios está llegando. Yo siento en esta hora ministrar. Mire, amado, Dios y su gracia son eternas. ¿Hasta cuándo Dios tiene misericordia? Solo Él lo sabe, porque es más grande que los cielos. Pero no debemos ignorar que hay un tiempo para todo. Y la Biblia también dice que en una ocasión Dios le dijo a Jeremías: ya no ores más por este pueblo, porque ya no te voy a escuchar. Dios
tu misericordia llega a su punto, pero creo que en este momento el Señor te está trayendo con lazos de amor, te está trayendo con lazos de misericordia, te está trayendo con lazos de bondad, te está trayendo con lazos de gracia. Sabe, yo siento poder de lo alto, fuego de lo alto, y está ministrando el Espíritu de Dios, porque quiere acabar con ese sequedal, quiere acabar con ese sequedal en tus hijos, en los hijos de tus hijos, porque el valle de huesos secos significa generaciones que quedaron en el abandono, en la opresión, en la confusión, en cárceles espirituales, emocionales, ligados a maldición. Pero sabe el Espíritu de Dios, que es el Espíritu restituidor, el Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos, está llegando donde solamente Él puede llegar. Y en esta hora ahí está el Espíritu Santo. Dios te dice en esta hora: mujer, te doy días, escúchame porque hablo contigo, y en este momento sabes que es para ti la palabra. Te doy días para que hagas lo que has dejado de hacer y para que te comprometas como debes comprometerte, porque yo no miento ni juego, dice el Señor, sino que te doy un momento de misericordia, porque he querido hacer cobertura alrededor de tu casa y te di una palabra, pero no la creíste porque no has ejecutado la palabra. Y eso, dice el Señor, te dice y te indica a ti mismo que no has creído. Te has burlado, dice el Señor, porque cuando mi pueblo me desobedece es una burla para mí, pero los que se ajustan, dice el Señor, a mi espíritu y oyen la voz de mis profetas, están oyendo la voz de la vida, la voz del tiempo, la voz del movimiento, y yo produciré el ruido a aquellos que oigan a mis profetas, a mis verdaderos profetas, a mis verdaderos ungidos, no a los charlatanes de este tiempo, no a aquellos que hablan por hablar y no ejecutan nada en mí. Pero yo tengo vasos, yo tengo instrumentos, yo tengo vasijas, yo tengo, dice el Señor, aleluya, instrumentos para llegar a mi pueblo, vasos reales en los cuales me glorificaré. Y en esta hora, dice el Espíritu Santo, estoy derramando fuego sobre los pastores, fuego sobre los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, hijos de Dios que sirven en el altar, mujeres sencillas, hombres sencillos, intercesores. Pero también el Señor está llegando a los jóvenes, a los niños. Hay un movimiento de gracia. El profeta habló y dijo, dice la palabra, y profetizó Ezequiel como le fue dicho, y yo estoy en el Espíritu por causa de esta palabra en el día del profeta, diciéndote: pueblo, vuelve tu corazón a Dios. Familia, vuelve tu corazón a Dios. Dios me muestra que va a entrar un látigo a aquellos familiares de los hijos de Dios que están haciendo lo que les da la gana hace muchos años, que juegan con el Señor, que se burlan del Evangelio, que hablan aún de sus propios seres queridos que andan en Dios. Dios dice: voy a traer látigo sobre esos perversos y voy a castigarlos para que aprendan, dice el Señor, y para que vean que yo soy un Dios real y se vuelvan a mí, porque es mi misericordia, porque no hay otra manera, dice el Señor, de llegar a ellos, por cuanto, dice el Señor, les he dado tiempo para que se arrepientan y no se arrepienten. El Espíritu Santo está fluyendo. Ve un cáncer que acaba de ser quitado, espíritu de cáncer, espíritu de enfermedad, espíritu de muerte, suelta ahora mismo ese cuerpo. Te ordeno que te desintegres y ahora esos órganos se crean nuevos. Hay poder de resurrección. Dios llega a esa clínica, Dios llega a ese hospital. El día del profeta se está manifestando. Dios llega a esa empresaria, ese empresario. Va a haber un movimiento de recursos, pero Dios dice: voy a colocar carga, voy a colocar propósito, voy a definirte en tu economía para que tú no uses el dinero inadecuadamente, para que tú no honres al que no debes honrar, sino para que tú honres al que yo te demande honrar. He aquí, dice el Señor, que en esta hora los que se levanten para obedecerme y los que vivan para obedecerme, yo les mostraré lo sobrenatural de mi reino, les alimentaré con lo mejor, dice el Señor, aleluya, y les daré el recurso, porque yo soy el recurso. He aquí mi pueblo, vuelve hacia mí. Sabe, hay un fuego, sigue Dios transfiriendo milagros, sanidades, pero Dios dice: no se quede en los milagros, no se cree en la sanidad, no se cree solo en escuchar la palabra. Dice: pueblo, vuélvete a mí con todo tu corazón, porque vienen días más críticos para la tierra, dice el Señor. Vienen juicios para algunas naciones perversas y que han estado haciendo lo contrario a mi palabra. Prepárese, mi pueblo, porque vendrá muy pronto y sabrán que yo he hablado, dice el Señor, un juicio terrible para naciones.
pero yo levantaré al pequeño, al humilde, al sencillo, al que me honre, al que no esté dispuesto solo para escuchar, sino para obedecer en prontitud. Amado hermano, hay un varón que me está oyendo en esta hora. Has divagado en dos pensamientos, dice el Señor. Una, otra y otra vez te he hablado. ¿Hasta cuándo vas a seguir solo oyendo con oídos sordos? Ahora prepara tu corazón, haz ya lo que tienes que hacer, porque te lo he dicho de muchas maneras y todavía estás luchando. Deja la idolatría de tu corazón, te dice el Señor, porque te quiero bendecir, porque te quiero mostrar quién soy yo. Pero suelta lo que te he dicho que sueltes, entrega lo que te he dicho que entregues, da lo que tienes que dar y no donde te parece ni quieres, y donde mi espíritu te está direccionando, porque yo hoy una vez más te digo qué es lo que yo quiero, y allá en lo profundo de tu corazón tú lo sabes. Te dice el Señor: Padre, recibe la gloria. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, gracias. Sabe, dijo Ezequiel 37:7, y profeticé como me fue dicho, y hubo un ruido. Mashama, Ramakanda, se está moviendo. Raman, Sorria, Kamashe, Orro, Kataraka, Suki, Nimaha. Endo, Kima, Soki, Nima, Handa, Kima, hay un ruido, Rama, Kanda, la vasalla. Vamos, mujer, tú que estabas desfalleciendo en la fe y tu vida de oración estaba opacada, vamos, empieza a hablar lengua, usted varón, re, pra, Dios va a liberar cargas, hechicería, brujería, bre, cabra, bra, ahí está, ese espíritu de hechicería te suelta, ese espíritu que te quería volver loca, se va, espíritu de suicidio, homicidio, muerte, destrucción, te reprendo, suelta, esos pensamientos, ese corazón, porque el día el profeta está ahí, el profeta de profetas, el Espíritu Santo, Cristo, su gloria está ahí, sé sano, sé libre, breve, ya no tendrás más esos pensamientos de suicidio, de suicidio, cru, déjate ya llevar por el río de Dios, rakata, sorobo, shererere, to, papa, bre, brakatu, cru, sama, shema, dipasanda, lavakayama, vamos, llénate, mujer de Dios, profeta de Dios, llénate, hombre de Dios, llénate, intercesor, llénate, pastor, llénate, bre. Tú no necesitas más tantas cosas aquí, tanta intelectualidad, por así decirlo. Tú necesitas el poder, y el poder se encuentra en la humillación, y el poder se encuentra en estar en el Espíritu. Dice que en el Espíritu fue llevado Ezequiel, Rama, Sama, fue en el Espíritu en la isla de Pasmo que Juan vio el Apocalipsis. Kama, Sokenaya, Kima, Handa, Sokia, la vasalla. Dice el Señor: deja los argumentos, deja la tanta preparación y dame tiempo. Reba, Soma, Kia, Sia, dame tiempo. Rama, Kiva, Sama, dame tiempo y sabrás quién soy yo. Rema, Kiva, Sama, porque quiero que corran ríos. Mujer, el Señor te está diciendo, te dio una advertencia de muerte que habían señalado para muerte, pero yo te señalo para vida. Recibe, porque te da una espada de fuego, te ha dado voz de autoridad, y vas a destruir la voz del diablo, y destruir la venganza, y destruir la maquinación de Satanás en esta hora. El Espíritu te envuelve, el Espíritu te está envolviendo. Oh, sacataraba, están pasando muchas cosas aquí en Colombia, en las naciones. Van a haber testimonios tremendos. El fuego está cayendo. Esta no es una palabra más, no estoy hablando por mi carne, el Espíritu de Dios está ahí. Vuelve tu corazón, oye la voz del profeta, actúa, muévete, ponte a cuentas con Dios. No dejes que se cierre el momento de misericordia y de gracia y luego tengas que lamentarte por no haber obedecido. Breya la crasto le brasa de ropreya shiro. Vamos, Espíritu Santo, Señor, levanta ese hijo pródigo, tráelo a casa, tráelo a gloria. Raba, Shaba, Reba, Kama, Sama, Yiva. Dios te ayuda con esa debilidad, Dios te ayuda con esa flaqueza, con ese pecado. Aunque has caído, Dios te da la mano para levantarte. Espíritu de culpabilidad, suéltalo ahora. Raba, Sharaba, Sharararararararara,
se está metiendo en ese hogar. Hay liberación, hay liberación, hay liberación. Entró el psicólogo, el psiquiatra, el todopoderoso, el cirujano. Dios está operando en la mente, en el corazón, en el espíritu, en el cuerpo. Oh Señor, veo gloria, veo fuego, veo fuego, veo fuego. Danza, danza, habla lenguas, levántate en el poder del Espíritu Santo. Rompe con tu estación de opresión y levántate en una estación de vida, porque el ruido ya cayó, porque el temblor llegó y los huesos se están uniendo con sus huesos. Dios alinea tu destino económico, Dios alinea tu destino ministerial, Dios alinea tu destino familiar, Dios alinea tu generación, Dios alinea tus hijos, pero eres tú el que te tienes que llenar. Deja la argumentación. Escuche, mujer, deja de tanto entretenimiento, deja de perder tanto tiempo, deja de tener tanta excusa. Dios le está diciendo a alguien y a muchas personas en esta hora: dejen el entretenimiento, la excusa, dejen de decir lo voy a hacer, dice el Señor, hazlo ya, porque no quiero que pierdas más tiempo. No sabes de lo que te pierdes cuando dejas que mi tiempo se vaya y desperdicias tu tiempo en cosas efímeras, pasajeras y que no dan fruto. Pero yo te voy a conectar con mi fruto, dice el Señor. Está ocurriendo un milagro ahí donde está. Si quieres ver lo que me has pedido, si quieres ver lo que has querido ver, yo lo voy a hacer, porque tienes fe, pero necesitas darme el tiempo. Le está hablando a más de una persona al Señor en esta hora. Espíritu Santo y fuego, espíritu abarraba, kama, sama, kima, jama, jama, espíritu de adulterio, espíritu de fornicación, de seducción, espíritu de divorcio, te reprendo. Suelta la familia. Ay, Saki alaba, Shara, Ibala, Sayajamaya, Rabacabaya, Rabasia, la vaya, Rialabasaya, Diasia, ella solía, Riajama, Shararasa. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Dios me da un país y se ha metido ahora otro, Agenda. Oh Padre, gracias. Allí está haciendo una operación en Dominicana, allí en México, allí en Holanda. Oh Señor, tú te estás metiendo con gloria. Ansa aquí a Estados Unidos, Rama, She, Doke, Tuta. Ahí está, Tutu, Sheba. Vas a mandar el testimonio, Riva, Kanda, Kaba, Sokima, porque vamos a honrar a Dios. Sama, Kanda, allí donde está, Baba, Saya, Argentina, Sorrakutaka, Basukina, Shakuturuman, Duea, Sho, Venezuela, Bruca, Bracus, Teremagua, Shokuru, Ruku. Recibe la provisión, varón. Recibe esa provisión por la cual has batallado. El Espíritu de Dios está entregándote ahora. Recibe. Sayoma, Dusayate, Dawa, Yuta, Sherekoto, Era, Ra, Sita, Handa, Oshama. Se metió la provisión de Dios. Hay regalos. Muchos van a recibir regalos. Hay provisión. Si lo crees esta locura. Yo sé lo que hablo por el Espíritu. Yo no busco entender esto. Yo creo. Se está manifestando. Dios va a darte el recurso. Vas a tener unos días de gloria, porque el Espíritu Santo conoce tu corazón, y si has alineado tu espíritu y vas a obedecer ya lo que el Señor te ha dicho, te va a sorprender la gloria. El ruido ya está. Los huesos se están juntando con sus huesos. Así que glorifícalo. Oh, hay una presencia. Está llegando la paz. Está llegando la unidad con el Espíritu, el descanso, la gloria de Dios a tu vida. Aleluya. 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 Sé bendecido, sé bendecida. Y da testimonio y glorifica a Cristo.